En un pequeño pueblo del sur de China vivió durante casi 5 años un hombre que asesinaba a niños ajenos y que, según los rumores que se difundieron ampliamente, llevaba su carne al mercado local y la vendía haciéndola pasar por carne de avestruz. En su casa había frascos con ojos humanos. En el patio se secaba en cuerdas lo que los vecinos creían que era carne curada. Y de las bolsas de plástico que colgaban de la pared de su casa sobresalían fragmentos de huesos. Todo esto estaba a la vista de todos. Y durante casi 5 años, nadie hizo nada. Esta historia no trata solo de un monstruo. Trata de cómo todo un sistema, la policía, los vecinos, los funcionarios, miró para otro lado una y otra vez, hasta que las madres de los niños desaparecidos comenzaron la investigación por su cuenta. Y lo más aterrador de todo no son los frascos con ojos. Lo más aterrador es que a este hombre ya lo habían condenado una vez a muerte por el asesinato de un niño. Y luego lo pusieron en libertad. Y mató a otros 11. Se llamaba Zhang Yongming. Nació en 1956 en el pueblo de Nanmen, perteneciente al distrito de Jinning, en el condado de Kunming, provincia de Yunnan. Una zona rural típica, con casas de ladrillo, campos y una acequia a lo largo de la carretera. Nada en sus orígenes hacía presagiar en quién se convertiría. Pero la primera señal de alarma apareció cuando Zhang tenía solo 18 años. En el año 1974, intentó matar a su propio primo. Lu Turun, de 16 años, su pariente y compañero de clase, se quedó a dormir en casa de los Zhang y los chicos se acostaron en la misma cama. Hacia las 4 de la madrugada, Lu se despertó al sentir que Zhang le clavaba un cuchillo de cocina en el cuello. Cuando el cuchillo volvió a descender, Lu logró protegerse con la mano y gritó. Al oír el grito, acudieron los padres de Zhang, quienes redujeron a su hijo. Lu sobrevivió, aunque sufrió 8 puñaladas en la zona del cuello. Zhang fue enviado a un centro correccional, pero lo pusieron en libertad al cabo de solo medio año tras aceptar una extraña explicación, que había atacado a su hermano mientras dormía, en un estado de sonambulismo. El propio Lu contó más tarde que, hasta aquella noche, él y su primo se llevaban de maravilla y que no había habido ninguna discusión entre ellos. Simplemente una noche, Zhang intentó apuñalarlo, sin motivo, sin razón, sin explicación. Pasaron 4 años y en 1978 Zhang volvió a matar, esta vez de forma definitiva. Lo destinaron junto con Yang Shurong, de 16 años, a quemar ladrillos y vender arroz para la brigada de producción del pueblo. Tras prometerle al chico 18 yuanes, Zhang lo atrajo a su casa y lo estranguló. El cadáver desnudo de Yang fue hallado en una fosa recién cavada a las afueras de Nanmen. Yacía retorcido en posición fetal, con las extremidades fracturadas. Zhang huyó al condado vecino de Zhenjiang, pero al cabo de medio mes, la investigación llevó a la policía hasta él. En 1979, el tribunal de Jining lo declaró culpable de asesinato premeditado y le impuso la pena de muerte con un aplazamiento de 2 años. Pero luego, por razones que nunca se aclararon, la pena se conmutó por una pena de prisión. Esta decisión, 30 años después, le costaría la vida a 11 personas. Zhang salió en libertad en septiembre de 1997, tras cumplir 19 años de condena. Durante esos años, sus padres fallecieron, sus hermanos y hermanas mayores se dispersaron, y la casa familiar se derrumbó sobre sí misma y quedó en ruinas. Lo devolvieron a su pueblo natal, Nanmen, donde las autoridades, como es habitual, asignaron al ex recluso un poco de tierra y el dibao, un ingreso mínimo garantizado para los habitantes rurales. Al principio, Zhang labraba su parcela todos los días y cultivaba hortalizas, pero luego abandonó la tierra y ésta se llenó de maleza. Se ganaba la vida con trabajos esporádicos y año tras año se encerraba cada vez más en sí mismo. Los aldeanos lo evitaban, recordando aquel antiguo asesinato. Nunca llegó a casarse, casi nunca salía de su patio, y solo se dejaba ver en público para jugar al Go en el parque local. Un hombre callado, solitario, marcado por su pasado, a quien todos conocían y a quien todos preferían evitar. Tan solo que, en el año 2011, cuando sufrió una hemorragia gástrica, no tenía a nadie a quien acudir, y tuvo que arrastrarse a 4 patas por la calle hasta la casa del administrador del pueblo para pedir ayuda. El pueblo no lo quería, pero tampoco lo molestaba, y él, mientras tanto, se preparaba para empezar de nuevo. La primera desaparición tuvo lugar el 1 de mayo del año 2007. Ese día, el día de su propio cumpleaños, desapareció Li Hanshong, de 12 años. El niño ayudaba a su padre a labrar la tierra, pero este, temiendo que su hijo se acalorara demasiado con el calor, lo mandó a casa antes de lo habitual
a las 9:30 de la mañana, para que preparara el arroz para la comida. De camino, Lee dijo que daría un pequeño rodeo para recoger la ropa que se le había caído en el campo de al lado. Se cree que lo secuestraron cuando cruzaba la orilla de la acequia de riego junto a la casa de Sang. Al no encontrar a su hijo en casa, el padre registró todo el pueblo y a las 5 de la tarde acudió a la comisaría. Allí le respondieron que volviera al cabo de un día, ya que según ellos, el chico seguramente se había quedado hasta tarde en un cibercafé. Al día siguiente el padre se enteró por un vecino de que habían visto a Sang Yong-min paseando por la orilla de la acequia media hora después de la desaparición del niño, y volvió a acudir a la policía con esta información. La policía no investigó esta versión. Y aquí comienza la parte más angustiosa de la historia, porque hubo muchas advertencias, fueron muy claras, y ninguna de ellas obtuvo respuesta. En el año 2008, el escolar Yang Minghui regresaba a casa cuando Sang lo llamó y le pidió que le ayudara a llevar unos troncos al patio. Apenas el chico se agachó para coger un tronco, Sang le echó una cuerda al cuello y empezó a estrangularlo. Yang se zafó, huyó y se lo contó todo a sus padres, pero estos no acudieron a la policía, al considerar que, como su hijo no había sufrido daños graves, no había nada de qué hablar. Para entonces, ya se habían extendido por el pueblo las sospechas de que Sang estaba implicado en la desaparición de Lee Han-xiong. Sin embargo, la mayoría de los vecinos decidieron no compartir estas sospechas con las autoridades. El 27 de enero de 2011 desapareció Se Hai-jun. Se fue al colegio a recoger los resultados de un examen y no regresó. Su padre llamó al subjefe de la policía local y acusó directamente a Sang Yong-min. Una semana después, el policía le devolvió la llamada y le comunicó que no iban a investigar a Sang, ya que había sido declarado enfermo mental. Ese enfermo mental se convertiría en el estribillo de todo el caso. Una fórmula conveniente que una y otra vez cerraba el asunto en lugar de abrirlo. Mientras tanto, muchos padres se inventaron por su cuenta una explicación en la que no daba tanto miedo creer. Por la zona corría el rumor de que secuestraban a los niños y los vendían como esclavos a fábricas ilegales de ladrillos. Y ese rumor parecía verosímil porque uno de los desaparecidos realmente reapareció y contó a la policía que había escapado de una de esas fábricas clandestinas. Los padres se convencieron de que a los demás también se los habían llevado para trabajar. Gastaron miles de yuanes en búsquedas por otras provincias y fábricas, y buscaban en lugares totalmente equivocados. Y lo que tenían que hacer era buscar a unas pocas decenas de metros de casa, junto a donde sus hijos pasaban cada mañana. Hubo quien logró escapar y estuvo a punto de detenerlo todo. El 1 de diciembre de 2011, un adolescente de 17 años, cuyo nombre se mantiene en el anonimato en el expediente, regresaba a última hora de la noche de la biblioteca del instituto. Solo le quedaban 200 metros para llegar a casa. Delante de él, por la calle, caminaba Sang Yong-min. Al intuir que algo no iba bien, el chico aceleró el paso y lo adelantó, pero a 20 metros de su casa, Sang intentó pasarle una correa por el cuello. El adolescente se apartó de un salto. El cinturón le enredó el brazo y Sang lo arrastró. El chico golpeaba al anciano con la mano libre en la cabeza y la espalda, pero no gritaba. Temía que los gritos solo enfurecieran al agresor. Lo arrastraron unos 5 metros antes de que pudiera llamar la atención de un vecino que salía de su casa. Sang salió corriendo, pero el adolescente se aferró a su ropa y el vecino logró inmovilizar al agresor en el suelo. Cuando llegó la policía, 10 minutos después, Sang aseguró que solo le había gastado una broma al niño. Los agentes no le creyeron, pero aún así lo dejaron en libertad tras cobrarle 30 yuanes para el tratamiento del niño. 30 yuanes, menos de lo que costaba un almuerzo. Y el asesino en serie volvió a casa para seguir con su obra. Para entonces, en Nanmen y sus alrededores, ya no desaparecían solo unas pocas personas. Más tarde, la policía confirmaría 11 asesinatos cometidos entre los años 2007 y 2012, y todas las víctimas eran hombres. A excepción de 2 hombres adultos, uno de 38 años y otro anciano de 80, se trataba de adolescentes y jóvenes de entre 12 y 22 años, en su mayoría de 16 o 17 años. Entre los fallecidos en el año 2011 se encontraban Sang Hai-jun, de 16 años, Kai Jung-wei, de 17, y Chen Tao, de 16. Si se tienen en cuenta todas las desapariciones ocurridas en el pueblo desde la salida de Sang de la cárcel, el número de desaparecidos ascendía a 17, y posteriormente se le sospecharía el mismo de estas 17 desapariciones. Todo el pueblo echaba en falta a sus hijos, y casi todos sabían en quién pensar. Los atraía siempre de la misma manera.
con la promesa de trabajo, ayuda o dinero. Los estrangulaba con las propias manos, con una cuerda o con cinta adhesiva, y luego descuartizaba los cuerpos, escondiendo parte de ellos bajo tierra en su parcela y en los campos, y quemando la otra parte. Vale la pena detenerse un momento en quiénes eran sus víctimas y cómo las elegía, porque en ello se aprecia un frío cálculo que no encaja bien con la fórmula de «es un enfermo mental», tras la que se escondían tan cómodamente. Sang no cazaba al azar. Sus víctimas eran trabajadores migrantes recién llegados y chicos de la zona que buscaban un trabajo extra. Personas a las que era fácil atraer con la promesa de dinero o de trabajo, y de cuya desaparición no se daría cuenta nadie de inmediato, ya que muchos de ellos vivían de todos modos lejos de casa. Se les acercaba en la calle o junto a la zanja, les pedía ayuda con la leña o con algún trabajo, los llevaba a su patio y allí les echaba una cuerda o una cinta al cuello, o simplemente les apretaba la garganta con las manos. Casi todas las desapariciones se producían en el mismo estrecho intervalo, una mañana entre semana, entre las 9 y las 11, y en el mismo lugar, en un radio de varias decenas de metros alrededor de su casa. No se trataba de un arrebato de locura, era una rutina, bien engrasada y repetida durante años, ante las narices de todo el pueblo. No fueron ni la policía ni los funcionarios quienes pusieron fin a todo aquello. Fue su madre quien lo hizo. La tarde del 25 de abril del año 2012, desapareció Han Yao, un estudiante de 20 años que trabajaba a tiempo parcial en una obra en Nanmen. El capataz lo envió a buscar unos documentos a una oficina situada a 20 minutos a pie, y a la vuelta, Han decidió acortar el camino por un camino apartado y cubierto de árboles. No se le volvió a ver con vida. Su madre, Chen Liangyang, al principio no se alarmó. Su hijo llevaba ya casi 2 semanas fuera de casa por motivos de trabajo. Pero cuando su hija tampoco pudo ponerse en contacto con él, acudió a la policía. Aunque ya había pasado un día, allí se lo tomaron a la ligera. Seguramente el chico había conocido a alguien por internet o se había metido en una pelea. Entonces, Chen se dirigió por su cuenta a Nanmen con una foto de su hijo, y allí le informaron rápidamente de otros jóvenes desaparecidos. Volvió a acudir a la policía y de nuevo le dijeron que todo eran rumores de pueblo. En otra comisaría, en la localidad de Jinzhen, uno de los agentes le preguntó sin rodeos: ¿qué pruebas tiene de que hayan desaparecido? Y entonces, Chen Lianyan inició su propia investigación. Se reunió con los padres de los 4 chicos desaparecidos, recopiló y cotejó todos los detalles, y en 2 días averiguó lo que la policía no había tenido ni tiempo ni ganas de averiguar en 5 años. Todas las desapariciones tuvieron lugar entre las 9 y las 11 de la mañana, junto a la zanja de Nanmen, en las inmediaciones de la casa y los campos del agricultor Sang Yongmin, y casi todas junto al mismo almacén frigorífico situado junto a su parcela. El panorama se iba perfilando por sí solo y era espantosamente evidente. Desilusionada con la policía, Shen entregó las pruebas recopiladas a unos periodistas de Kunming, y el 3 de mayo, estos dieron a conocer el caso a bombo y platillo, bautizándolo con el nombre que los propios padres habían ideado: el extraño caso de la serie de desapariciones. Ese mismo día, la Dirección de Seguridad Pública de Kunming creó por fin un grupo especial de investigación, y más tarde, el Ministerio de Seguridad Pública se sumó a la investigación enviando a sus expertos a Yunnan. El 7 de mayo de 2012, Sang Yongmin fue detenido en su domicilio. Lo que se encontró durante el registro superó los rumores más sombríos que circulaban por el pueblo. En la casa yacía el cadáver recientemente descuartizado de Han Yao, y junto a él sus pertenencias: el teléfono, la tarjeta SIM y las tarjetas bancarias. Tanto en la casa como en los campos, justo bajo una capa de tierra, se exhumaron los restos de unas 10 personas. Los vecinos de Nanmen contaron después que en más de una ocasión habían visto colgadas junto a su casa bolsas de plástico de las que sobresalía algo parecido a fragmentos de huesos. Al entrar, los agentes de policía, según sus propios informes, encontraron globos oculares humanos conservados en frascos y lo que parecía carne humana secándose. Y fue precisamente de ahí de donde surgió el detalle que dio la vuelta al mundo. Se afirmaba que Shang alimentaba a los perros con parte de la carne de sus víctimas, mientras que otra parte la procesaba y la llevaba al mercado local, vendiéndola haciéndose pasar por carne de avestruz. En este punto es importante ser sincero como autor. La versión de la carne de avestruz y las salchichas de carne humana se quedó en el ámbito de las noticias de prensa y los rumores, y no se demostró oficialmente en el juicio. Así lo señalaron expresamente tanto los medios chinos como los occidentales,
que calificaron estos detalles de no confirmados. Pero incluso sin ellas, lo que se encontró en esa casa resulta inconcebible, y los cargos por los que se juzgó a Zhang no necesitaban confirmación alguna. El Ministerio de Seguridad Pública concluyó la investigación el 27 de mayo. El 28 de julio de 2012, el Tribunal Popular de Segunda Instancia de Kunming declaró culpable a Zhang Yongming y lo condenó a la pena de muerte con privación de derechos políticos de por vida. Los abogados insistieron en que su cliente padecía una enfermedad mental, pero el tribunal lo consideró en pleno uso de sus facultades mentales y apto para comparecer ante la justicia, y calificó sus actos de especialmente crueles y atroces. Durante el juicio, Zhang se negó a pedir perdón por los asesinatos y no mostró el más mínimo arrepentimiento. Oficialmente fue declarado culpable de 11 asesinatos, pero si no se tiene en cuenta el caso de 1978, se le sospechaba de hasta 17 muertes. Exactamente ese número de personas desapareció sin dejar rastro en Nanmen en los años posteriores a su salida de prisión. El 10 de enero de 2013, a la edad de 57 años, fue ejecutado. Según las informaciones, fusilado. Para entonces, el caso ya había traspasado con creces las fronteras de China. La prensa internacional escribía sobre el monstruo caníbal de Yunnan, y en los titulares de todo el mundo se repetía un mismo detalle sobre la carne vendida como de avestruz. Un detalle llamativo, pero que nunca se demostró, y que al final eclipsó una cuestión mucho más importante y real: ¿por qué no lo detuvieron antes? Pero esta historia no termina con la ejecución, porque no resuelve la cuestión principal. ¿Cómo pudo un solo hombre asesinar a niños durante casi 5 años en un pequeño pueblo donde todos se conocen, donde ya se sospechaba de él, donde los padres le llamaban por su nombre directamente a la policía, y todo ello le salió impune? La respuesta resultó ser tan cotidiana como todo este horror. 12 agentes de policía fueron sancionados por negligencia criminal, entre ellos el jefe de policía del distrito de Jining, Da Chiming, y el jefe de la comisaría local de Jincheng, Chao Huiyun, quienes fueron destituidos de sus cargos. En su defensa, los agentes afirmaron que las desapariciones no eran para ellos una prioridad, en comparación con la lucha contra el consumo de drogas en la zona. Los niños desaparecían uno tras otro. Los padres lo denunciaban a gritos en todas las oficinas, y en los informes policiales esto figuraba durante años en un lugar de menor importancia que el pequeño tráfico de drogas. Eso es lo verdaderamente aterrador del caso de Zhang Yongming. No son los frascos con ojos en la estantería, tampoco las bolsas con huesos junto a la pared, sino cuántas veces se podría haber detenido esta catástrofe. ¿Y cuántas veces no se detuvo? Se le podría haber detenido en 1997, tras el asesinato ya demostrado de un adolescente y una agresión aún más temprana a su primo. Se le podría haber detenido en el 2007, cuando el padre de la primera víctima dio su nombre. En el 2008, cuando el chico que logró escapar contó cómo le estrangularon con una cuerda. En el año 2011, cuando a otro adolescente lo inmovilizaron en plena calle con el cinturón en las manos del asesino, y lo dejaron marchar a cambio de 30 yuanes. Cada vez la puerta estaba abierta, y cada vez nadie entró por ella. Al final entró una mujer, una madre que se negó a creer que su hijo simplemente hubiera conocido a alguien por internet, y que en 2 días hizo lo que todo un sistema no había hecho en 5 años. Cuando el país conoció los detalles, el caso de Zhang Yongming pasó de ser una pesadilla rural a convertirse en un escándalo nacional. Pero un escándalo, no tanto sobre el maníaco, como sobre quienes no lo detuvieron. Los medios de comunicación chinos se centraron precisamente en esto. Se había denunciado a Zhang ante la policía desde la primera desaparición. Los padres de los desaparecidos repetían su nombre una y otra vez, y las autoridades se mantuvieron de brazos cruzados durante años. El propio nombre con el que se conoció inicialmente el caso, el extraño caso de las desapariciones en serie, no lo inventaron ni los periodistas ni los investigadores, sino los propios padres, que de otro modo no habrían conseguido que se les escuchara. Y cuando por fin se inició la investigación oficial, esta duró apenas unas semanas. Lo que la policía local no había podido resolver en casi 5 años, un grupo especial en el que participó el Ministerio de Seguridad Pública lo llevó a una detención y a la formulación de cargos en menos de un mes. Esta comparación, 5 años de inacción frente a 3 semanas de trabajo, se convirtió quizás en la acusación más contundente de todo el caso. Y tal vez la principal lección de esta historia ni siquiera radica en cómo es el mal,
sino en lo fácil que resulta pasar por alto el mal cuando resulta incómodo verlo. El pueblo achacaba todo al vecino raro, los padres a las fábricas de ladrillos y a los traficantes de personas, la policía a la enfermedad mental y a la lucha contra las drogas. Cada uno, por separado, encontraba una excusa para mirar hacia otro lado. Y el hombre que se arrastraba por la calle en busca de ayuda cuando él mismo empezó a sangrar, en ese mismo momento guardaba en su propia casa frascos con los ojos de aquellos a quienes había negado su ayuda para siempre. Si esta historia te ha llamado la atención, dale a me gusta y escribe en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Quién tiene la mayor culpa aquí? ¿El propio asesino? ¿O aquellos que una y otra vez apartaban la mirada y no querían ver nada? Y no olvidéis suscribiros. Aún quedan muchas historias por delante sobre cómo el mal se esconde a plena vista y sobre personas que al final se atreven a verlo. Hasta pronto.